Ay, bueno, disculpen, nos tragamos la primera parte de la grabación, no me había dado cuenta. Entonces le estaba diciendo, gracias María por hacerme ver que no estaba grabando. Este, mm, Me preguntaba acá Rodrigo, pantanosos como en la Plaza Alvarado. Hay en distintos lugares. Yo no he tenido obra en Plaza Alvarado como para decirte si el terreno que estudiamos ha sido así. Pero sí me ha pasado, por ejemplo, en una obra en el Club de Campo El Prado, el terreno teníamos en un sector, en el mismo terreno, todo ripio, porque había sido parte de, digamos, más pegado a lo que era el río Arenales, y el otro sector teníamos estas arenas expansivas. Entonces, en la misma casa, en el medio y en diagonal, se le partía para un lado el terreno más duro, más ripioso, y del otro el arcilloso. Entonces tuvimos que cambiar el tipo de fundación de un lado y del otro. En realidad, en los dos fue zapatas con vigas de fundación, pero tuvimos que hacer como dados los dados como de soporte, como casi como una submuración por debajo de la viga en el sector arcilloso. Y después sí me pasó en un terreno completo, en una zona también más cerca de Atocha, sería más cerca de Granbur y demás, que también era pantanoso, quizás porque estaba ubicado entre no en el cruce, pero unos 300 metros más o menos del arroyo Isasmendi, y cavábamos y veíamos más o menos lo que estamos viendo acá en esta imagen, que uno cava y sale agua, porque la napa freática está muy superficial. Las napas freáticas que me preguntas en verano, no, no es porque sea verano o invierno. La ciudad de Salta tiene como ríos subterráneos de los cuales uno extrae el agua, por eso hacen pozos en distintas zonas y sacan agua. Son ríos subterráneos literales y no depende tanto de verano o invierno. Por supuesto que en verano, en las épocas monzónicas de Salta, se inunda todo y seguramente se desbordarán un poco más estos ríos. Pero aún en invierno, estas napas existen y están 1 metro aproximadamente de la superficie. Por eso es que se dice en Salta que las fundaciones tienen que ser al 1,20 m por debajo. En realidad es a donde encontrás tierra firme. Pero acá ustedes están viendo cómo ellos están cavando y encuentran este tema del agua, de las napas freáticas que brotan por debajo del suelo, digamos. ¿Mm? No importa si estamos cerca del río o no. En Tres Cerritos, por ejemplo, también se encuentran las napas freáticas a 1 metro, 1,20 m más o menos. Entonces hay que llegar a tierra firme. Entonces, ¿qué es lo que les decía? Que estos estudios analizan las características geotécnicas, hidrológicas, por supuesto, por dónde pasan estas napas, por dónde pasan los ríos, y ambientales de este lugar, que permite, por supuesto, garantizar la sostenibilidad del proyecto. Por ejemplo, la biblioteca provincial, la biblioteca está ubicada en la Sarmiento y Belgrano. Y ustedes saben que la Belgrano, por ahí pasaba el Tagarete del Tineo, de hecho, históricamente, ¿qué es el Tagarete? Era un río que circulaba, que ahora está por debajo, y el otro, por ejemplo, que se puede ver es clarito, el del Entre Ríos. ¿M? Es un zanjón, exactamente. Y circula agua. Y bueno, cada tanto hay que analizar y submurar esos sectores de los edificios porque si no se hace una buena fundación, se hunden. No sé si vieron el edificio de el Palacio Golosinas, que es un edificio en altura, no sé si tiene 3 o 4 pisos, el Palacio Golosinas está abajo. Ese edificio se hunde continuamente y todo el tiempo le están haciendo tratamiento y yo hablaba con los arquitectos que se encargaban del mantenimiento del edificio. Porque Profesora, está, disculpe, sí. ¿a qué se refiere con fundación ese término, si lo podría explicar? Ah, perdón, qué bueno que me aclares porque uno da por sentado que ustedes saben. La fundación es el elemento constructivo que usamos para sostener el proyecto, es lo que está por debajo de la casa, digamos.
uno cuando construye comienza por esto que se llama fundación, que es el elemento que va a sostener la casa. Entonces, pueden ser zapatas, pueden ser pilotes, pueden ser distintos elementos, pero son como la base del proyecto. A ver, vamos a ver algunas imágenes capaz que siguiendo. Por A ejemplo, ver. disculpe, en el caso de la construcción en seco, la fundación sería la platea. La platea es un tipo de fundación. Yo se los quería aclarar. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de fundaciones y no depende del tipo de construcción que vos hagas arriba. Si vos necesitar poner zapatas, las tenés que poner y capaz que después haces la platea y ahí por encima usás el tipo de construcción que quieras, en seco, en húmedo, lo que sea. Pero la fundación no depende del sistema constructivo que vos elijas, sino del suelo. Si yo Ajá. tengo un suelo que no está compacto, que se mueve, que tiene napas freáticas y pongo una platea sin compactarlo, con pilotes, por ejemplo, lo único que voy a hacer es que se quiebre. Y se va a quebrar la platea y se va a quebrar toda la construcción. Y después uno ve en la obra las grietas a todo lo largo. ¿Mm? Entonces, la fundación, el análisis del suelo es lo primero que tenemos que hacer. ¿Y quién lo hace? Lo hace el ingeniero, el calculista. Se hace de distintas formas, pero lo tienen que hacer cuando calculan. En Salta, el Consejo de Ingenieros ya tiene muchos estudios de suelos hechos de distintos sectores. Entonces, uno por ahí cuando le da a un ingeniero el cálculo, quizás ya no necesita el estudio del suelo para una casa y demás, porque ya tienen de esos sectores. Pero siempre algo que genere peso, sí o sí, va a necesitar el estudio del suelo. Y en las casas, como les digo, no es que no lo necesite, es que el sector ya tiene hecho el estudio, entonces remiten al mismo estudio que tienen hecho. Porque ¿qué es lo que les da el resultado de estos estudios? El resultado que les da es simplemente una tensión admisible, que nosotros llamamos en arquitectura, en ingeniería, todos. Cuando ustedes hablen de las tensiones admisibles, van a saber que es como la resistencia máxima a la que llega el elemento, o en este caso, el suelo. Entonces yo sé que con tanto peso ese terreno va a resistir tanto, X. Y esa es la tensión que calculan los ingenieros. Entonces, ¿cuál es la importancia? Sí, perdón. O sea, la cuestión admisible digamos, es la base del suelo, digamos, lo da el suelo. Exacto, el estudio del suelo, del tipo del suelo que tengamos. ¿Y qué pasa? Cuando uno tiene un proyecto que tiene necesidad de tener una tensión admisible mayor, tiene que usar elementos que lo hagan más resistentes, que es la compactación y demás. Entonces, esto que estamos hablando es justamente lo que estamos viendo acá como título, que es la importancia del estudio del terreno. Porque nosotros identificamos esto que dice acá, que son las propiedades del suelo, y evaluamos su capacidad de resistencia, de carga, de tensión admisible. Y entonces, ¿qué dice acá? Dice que pueden comprometer la integridad de la estructura, obviamente, porque si el edificio, digamos, si el suelo no resiste el peso del edificio, se va a empezar a hundir, en general se hunden por ciertos sectores, se raja y demás. Acá dice la falta de estudio adecuado puede generar problemas en cimentaciones a largo plazo y pueden llevar al fracaso. Obviamente es lo que acabamos de decir. Entonces, ¿qué cuestiones incluyen este análisis del terreno? Las propiedades físicas y las propiedades mecánicas. Es el estudio mecánico del suelo. Entonces, ¿qué es lo que se ve? La densidad, obviamente, el nivel freático, que es lo que ya hablamos, y la permeabilidad, o sea, cuánto va a absorber o no ese terreno, el agua, las características.
Entonces esto va a permitir que uno planifique esto que hablábamos, que es el tipo de fundación que vamos a hacer. ¿Mm? Bueno, los riesgos geológicos y ambientales ya hablamos. También hay que identificar estas características, o sea, qué partes del terreno pueden ser propensas a deslizamientos, a inundaciones. Ustedes vieron, este, eh, por ejemplo, qué es lo que decíamos, hay ciertos lugares, recién hablábamos del Cerro San Bernardo, por supuesto que si uno no realiza un muro de contención y una buena fundación y hace una construcción, denme un minuto, por favor. Les decía, hacen una construcción en un lugar en donde se puede deslizar, eso obviamente va a generar problemas y derrumbes de la obra. A ver, esperen que hay un ruido. Ahí está, disculpen que había como un movimiento de un portón. Les decía, acá me dice Rodrigo que en Granbur hay varias construcciones con la platea quebrada porque el terreno es arcilloso. Claro, el terreno es arcilloso y puede ser que tenga distintas resistencias, porque esto que les decía, que en un sector, como me pasó a mí en una obra, que en un sector teníamos una parte más dura, más ripiosa, y en el otro arcilloso, y bueno, ese terreno, si no lo fundábamos con, digamos, con el estudio que nos decía qué sectores necesitaban más fundación y hacíamos la fundación igual en todo el sector de la casa, lo más probable es que se partiera. ¿Y dónde se iba a empezar a hundir más? En la parte del terreno arcilloso. Encima la arcilla es expansiva, la que tenemos en Salta, o sea que, ¿qué significa? Que cuando entra en contacto con el agua tiene una densidad y se achica y cuando se seca se expande, entonces está encima, genera movimiento a la construcción, ¿no? Y es importante también entender este tema de los deslizamientos y los desmoronamientos, porque, por ejemplo, si uno tiene que hacer un gran movimiento de terreno, porque es una obra grande, quizás el deslizamiento puede llegar a dañar las construcciones vecinas. No sé si vieron hay un video que es gracioso porque es como un chiste al arquitecto que le dicen, nos vemos, arquitecto, nos vemos, pero en realidad están haciendo el cavado para la fundación y se empieza a desmoronar el terreno y se termina cayendo la casa del vecino. Y bueno, ahí se van todos los albañiles y le dicen, nos vemos, arquitecto, nos vemos, arquitecto. Pero, pero bueno, fuera del chiste y la anécdota, eso fue una tragedia, ¿no? ¿Se escucha? Porque me aparece como que el audio estuviera apagado. ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Sí se escucha, profe? Ah, bueno, bueno. Sigo entonces. A ver. Bueno. Em, el estudio del suelo, del terreno, va a incluir distintos aspectos que los va a evaluar el calculista, digamos, el ingeniero. Y en general incluso se hacen hasta muestras con probetas, o sea, se cava con un tubo, el tubo extrae el terreno y se hacen las muestras y se ven los distintos estratos de la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que incluye? Estos sondeos geotécnicos, los test de penetración, o sea, hasta dónde llega el terreno a resistir la penetración, las pruebas estas de infiltración y el estudio de sismicidad. En especial esto para evitar el tema de los desmoronamientos y en la zona sísmica en la que estamos nosotros, ¿no? Entonces, todos estos datos son los que van a ser evaluados por los ingenieros que hacen el cálculo estructural. Y es el primer término a tener en cuenta antes de plantear la fundación. En relación a eso,
es lo que nosotros vamos a pensar después, el tipo de fundación que vamos a hacer. Y como les decía, hay muchos casos en donde el terreno se necesita compactar más, entonces se usaron, por ejemplo, pilotes. Los pilotes compactan el terreno. ¿Qué son los pilotes? Son como grandes clavos, digamos, de hormigón que se hincan en la tierra y le va dando resistencia. Y después de eso se hace una platea o se hace la zapata o se hace lo que se considere necesario, ¿no? El otro tema que vamos a ver hoy es el tema de la limpieza del terreno, que es el paso este físico para la construcción. Bueno, se eliminan escombros, vegetación, las estructuras existentes y demás para limpiar el terreno lo suficiente. ¿Qué es importante también ver en la limpieza del terreno? Y recién cuando decíamos en la fundación, si existen algún químico en la tierra, le puede generar conflictos a lo que va a ser la estructura. Por ejemplo, ustedes conocen el parque, ay, cómo, no me sale el nombre ahora, en donde estaba la ex boroquímica. Se ha hecho un parque, creo que se llama Parque Donde Sur, ¿puede labora, ser? ahí sé que no. ¿Se llama Sí, Parque así Sur? se llama. Así es. Bueno, Sí, ¿qué pasa con el tema del Parque Sur? Con el terreno de la ex boroquímica. El residuo químico es tan corrosivo y tan malo que ustedes han visto que eso ha estado años sin siquiera tener una planta y no va a existir nunca más una planta ahí. Entonces, ¿qué pasa además de las plantas? Estos residuos, lo mismo con la cal y demás, carcomen el acero. Entonces, no hierro, permiten, exacto, el hierro. El acero es la mezcla, ¿no? Ya sabemos del hierro con el carbono. Entonces, el acero, que es el que se usa en la construcción, esta unión de hierro con, con carbono, se carcome y se arruina con estos químicos. Entonces nosotros sabemos que la fundación tiene que proteger lo suficiente al acero para no romperla, porque el terreno tiene estas características. Entonces es importante también considerar, y eso obviamente sale en el análisis del terreno. Hay algunos que han sido contaminados, como el caso de la ex boroquímica por la empresa, por la industria. Otros puede ser que por alguna cuestión natural, no sé, por ejemplo, puede ser cerca de los lugares con erupciones volcánicas que han habido históricas y el terreno tiene esas características hoy. En fin, los contaminantes también van a influir en la fundación. ¿Y qué es lo que se ha hecho, por ejemplo, en el Parque Sur? En el Parque Sur han tenido que hacer como toda una capa de hormigón para proteger el terreno, para posterior a eso desarrollar el parque. Entonces, si ustedes ven, han hecho como esos grandes macetones. A ver si puedo conseguirles alguna imagen por internet. Esperen, voy a dejar de compartir. Denme un segundo para que vean. A ver, Parque Sur Salta. Han hecho como unos macetones grandes que ahí es donde han podido este, poner el verde, digamos. Por eso en general es un parque seco más bien. Pero bueno, con este hormigón, a ver, ahora les voy a poner para que vean las imágenes que yo estoy, cómo se hace compartir pantalla. Ahí, denme un segundo, ahí les mostré. Bueno, ahí ven el Parque Sur. Entonces, estos espacios tienen una contención de hormigón que contiene ese verde. Y se ha hecho toda una contención para que no carcoma, por ejemplo, todo el hierro que sostiene estos artefactos. Entonces, eso ha salido del análisis del terreno. Por supuesto que yo, por más que le dé el recubrimiento de los 5 centímetros al hormigón, no me puedo poner una platea sin considerar esto, sin hacer un hormigón de limpieza que se dice mucho mayor en esta zona, porque acá sabemos que el parque
que el parque tenía estas características. Entonces, si ustedes ven todo a ver si se puede ver esta imagen en grande, todo el verde está contenido porque el terreno ha sido muy contaminado, digamos. ¿Mm? Contaminado por este químico. Vamos a dejar de compartir, espérenme un minuto, así volvemos al PDF. Ahí estábamos, creo. A ver, compartir. ¿Estábamos ahí? Sí. Estábamos con esto así. Ahí está. Entonces, estas son las características que tenemos que hacer. ¿Mm? Otro de los temas que hay que tener en cuenta en lo que es el análisis del suelo es el tema de los movimientos del suelo. ¿Qué es movimiento del suelo? Es la remoción, el desplazamiento y relleno del suelo. O sea, si yo tengo un terreno al cual tengo que excavarle, acá vemos las máquinas excavando, una cierta cantidad de terreno y moverlo y quizás en otra parte rellenar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber que tengo que compactarlo lo suficientemente bien para que ese terreno resista lo que va a ser después las bases de la construcción. Por eso les dice acá, estas actividades incluyen la excavación, la nivelación y la compactación. ¿Y por qué es importante? Por un lado, porque puede desmoronarse mientras está en obra, y por el otro, porque si no está suficientemente compactado, también va a generar problemas en la construcción futura una vez que se haga y que ya soporte un peso, ¿no? También es importante en lo que hace a los movimientos de suelo, esto que les decía recién, del desmoronamiento. Si yo acá les puse esta foto, pero si yo tuviera construcción y tengo que excavar porque voy a hacer un edificio que tenga un subsuelo, una cosa así, tengo que considerar el suficientemente grado de apuntalamientos importante como para que como para que no se me desmorone el, el vecino, digamos. ¿Me estabas consultando algo, Rodrigo? A ver, para que estaba viendo en el chat recién. A ver, dice, se menciona el random. Dame un minuto. No sé, la terminología a qué se refiere. Ah, el radon es estaba leyéndolo en español. Es la cantidad de gases que producen y que puedan mover al terreno. ¿M? O sea, el análisis no solamente es el de los químicos, sino también el de las características propias. Dice es a las características, este, dame un minuto y te lo leo. No lo conocía al término así, pero sí, por ejemplo, conozco el tema de la relación de la presencia de los gases. Mira, acá en la consulta que estoy haciendo dices la presencia de procesos incluso radiactivos, dice, por ejemplo, de presencia de uranio en el suelo, la liberación de este tipo de metales, ¿no? Yo Ujú. lo que sí te iba a decir es lo que sí sabía, por ejemplo, que en el caso de Chachapoyas, como hay presencia de gas natural y que pasan por los caños, también es importante en el momento de la fundación saber que estos gases no se pueden liberar al ambiente, porque generarían conflicto, incluso hasta podemos explotar bien bonito en el espacio. Entonces, todas esas cosas se tienen que considerar. Mira, en el suelo de la puna. Claro, acá yo consultándolo, porque no lo conocía el término, me dice que el radon es la cantidad de contenido de uranio que presenta el terreno. Yo sabía, pero por casualidad sabía que hay mucho uranio en toda la parte de Cachi, por ejemplo. ¿Mm? Entonces dice,
Los suelos, te leo, esto lo estoy consultando sinceramente porque nunca me ha pasado tener un suelo con esas características. Dice, el suelo con altas concentraciones de uranio liberan random, que es esta característica que hace que se libere el uranio, que puede descomponer productos. Entonces, y genera gas que se desplaza en el suelo. O sea, funciona igual que el gas este que te decía yo, que es el gas natural, genera movimiento del terreno, la liberación de este tipo de gas. Dice, en suelos porosos permiten el movimiento del gas hacia a la atmósfera y en suelos más permeables se pueden atrapar, permitiendo que se acumule principalmente en los edificios cercanos, por supuesto generando el conflicto de la liberación de estos gases. Dice, es recomendable realizar las pruebas de radon, especialmente en las áreas donde se conocen que los niveles elevados del gas pueden ser, no pueden ser seguros y se tienen que tomar las medidas necesarias para la mitigación. Lo que está diciendo es que la liberación del gas genera, por un lado, puede generar las explosiones, como te decía, como el gas natural, por lo que estoy entendiendo de lo que acabo de leer. Y por otro lado, el movimiento del gas al moverse hacia la tierra también genera movimiento de suelo, o sea, se desmorona el suelo. O incluso, como dice acá, cuando el suelo es poroso, puede, dice, a ver, lo vuelvo a leer, en suelos permeables, en suelos porosos puede generar movimiento de suelo, o sea, hace que el suelo se afloje. Entiendo que sí es cancerígeno, porque el uranio es cancerígeno y bueno, el plutonio, el radio, son todos metales. De hecho, el uranio lo descubrió Madame Curie y la pobre Madame Curie murió de cáncer por la exposición a la que estuvo cuando ella descubrió el mineral. Ella, Profesora, sí, le hago una consulta. sí. ¿Quién realiza entonces en general el estudio del suelo? Lo, el estudio del suelo es obligatorio en las construcciones. Para que a vos te aprueben el plano, tenés que Ujú. hacer un estudio del suelo. ¿Quién lo aprueba hoy por hoy? En Salta y en toda esta zona, digamos. Lo aprueba el colegio profesional. Por eso los planos pasan primero por el COPAIPA, sería, que es el Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Profesiones Afines. Entonces ellos hacen el estudio, ellos ven el estudio del suelo que ha hecho el ingeniero. Ese estudio permite que se apruebe el plano. Ese estudio Entonces, con otras cosas, con el cálculo de estructuras, bueno, que ya vamos a ir viendo después. Pero, ¿por qué empezamos por esto? Porque lo primero que vos vas a hacer antes de pensar en cualquier tipo de estructura, vas a estudiar el suelo para saber qué estructuras vas a hacer. Acá lo que pone Rodrigo es fuera del tema de salud, que sí es así, hay que evitar la exposición a los suelos con urano y demás, o liberarlo, porque en realidad uno desconoce la tierra y demás. Pero ¿qué pasa? Con la minería se liberan todos esos tipos de gases, el arsénico incluso, que es venenoso, digamos. Todas estas cosas las tienen que estudiar las empresas que se dedican a eso y ver cómo mitigan estas cuestiones que es bueno, es el impacto ambiental que genera la minería. Eso es sabido. Genera no, en claro, muchos no aspectos, llevarlo, digamos. no llevarlo al plano de la minería porque es algo mucho más Sí. grande. Por ejemplo, aquí un terrenito en la ciudad, que quieren hacer una casita de 3 habitaciones, una cocina y un baño. El estudio del No, suelo. en la ciudad de Salta no hay, y ya está el estudio hecho y ya lo tienen los ingenieros hechos. Entonces ya saben, y no es que vamos a estar expuestos acá en Salta, el principal problema que tenemos es el tema que les decía recién del agua, de las napas freáticas y de la compactación en relación al suelo que tenemos, no a la contaminación minera, digamos. Ah, Yo perfecto. te lo contesto en relación a lo que estábamos viendo de tus preguntas en el chat.
Te lo comento, digamos, para que sepas, el día que uno le toque hacer, no sé, una vivienda para un campamento minero en San Antonio de los Cobres y tiene que hacerse un análisis de todo esto y lo tiene que hacer el ingeniero y analizar y ver cómo se contiene el gas, porque no significa que no se puedan hacer cosas, incluso con la minería. No es que no se pueda hacer, lo que pasa es que se tiene que hacer bien. O Claro, sea, se tiene que hacer con todos los estudios y con todas las previsiones que ya como seres humanos conocemos, que hace que se contenga todo, digamos. Y eso, las empresas y todo, todas las actividades humanas generan impacto ambiental, todas. Porque nosotros, digamos, vivimos y modificamos el ambiente. Lo que tenemos que hacer es mitigar el impacto y hacer que el impacto sea positivo y no negativo, digamos. ¿M? Entonces, si a uno le toca hacer un campamento en San Antonio de los Cobres, ya sabe que tiene que hacer el análisis del suelo, el análisis de la composición del suelo, el análisis químico, el análisis de derrumbe y demás. Y en función a eso, ya sabrán decir qué se tiene que hacer. Yo les hablaba recién del Parque Sur, porque justamente es un terreno que fue degradado por una cuestión química y le encontraron a través del proyecto arquitectónico una solución, que fue contener, porque hicieron, como les decía, esta contención del terreno, creo que a 1,50 m, con hormigón, entonces hicieron casi como una maceta, digamos, que contiene todo ese terreno adentro que no está puro, está con bórax. Entonces, se soluciona, digamos. Sí. Una casa en Cachi tendrías que hablarlo con un ingeniero, no sé si hay algún tema, creo que no, que justamente en San Carlos, que es Cafayate, yo estudiaría el tema de la arcilla, y en Cachi, bueno, ahí hay zonas, está lo que es el Valle Encantado, que tiene un poco más de uranio, pero eso ya te lo tendrá que decir el ingeniero. Si ellos consideran necesario, harán el estudio del suelo. Y si es en el pueblo, que no es Valle Encantado, quizás ya están los estudios de suelo hechos y no es problemático el lugar. No vas a soltar, no creo que genere ningún conflicto en el pueblo. Ni vas a soltar nada. No es no es un terreno que se sepa, digamos, ahora que tiene alguna situación de ese tipo. De todos modos, consúltalo con el ingeniero que te hace el cálculo. Es más, si necesitas algo, por ahí le puedo consultar al ingeniero con el que trabajo yo. Lo vemos. Bueno, entonces, en relación al movimiento de terreno, ya tenemos esto que habíamos visto. Entonces, las técnicas del movimiento de tierra, como vemos, este, varían en función a la escala y a la naturaleza del proyecto. La excavación, dice acá mi PDF, se va a realizar con distintos métodos, pueden ser manuales o pueden ser mecánicos con máquinas. Yo acá les pongo dos imágenes, una que es mecánica, que es un movimiento de suelo hecho con la pala, digamos, y la compactación con el rodillo ahí con las máquinas, y otro que si bien puede haber sido hecho con máquina o no, necesita esto que hablábamos recién, que es los muros de contención del vecino, porque la excavación empezó digamos, a molestar, por así decirlo, a la submuración y a la fundación del vecino. Entonces hay que tener eso muy en cuenta a la hora de realizar una obra. Bueno, ¿qué equipos se usan? Ya hemos visto distintos: excavadoras, bulldozers, motoniveladoras, compactadoras, son las cosas que ya hemos hablado para lo que es el movimiento de terreno, ¿no? Y después
lo otro que hemos charlado. Entonces, los fundamentos de la elección del sistema constructivo, en este caso de la fundación, ¿de qué va a depender? De la necesidad de estabilidad que yo tenga de esa estructura. ¿Que de qué depende? De estas características que hemos visto del suelo, por supuesto, y de las cargas proyectadas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cargas proyectadas? Las cargas son justamente, a ver, perdón, admito una compañera, ahí está. Las cargas son justamente el peso que va a tener el edificio. No es lo mismo el tipo de fundación y de cimiento que va a tener una casa de 3 dormitorios a que tenga el tipo de cimiento que tenga un edificio de 7 pisos. Por ahí el terreno va a resistir, este, resiste este tipo de peso, de carga, y el del edificio no, y entonces ahí necesito mayor resistencia, y bueno, entonces dice se pueden usar pilotes profundos y demás. Entonces, ¿qué se considera? Lo que hemos dicho para elegir el sistema constructivo, la capacidad de carga del suelo. Esto, como les digo, ya se los va a dar el ingeniero, el tipo de estructura a soportar y el impacto ambiental del método constructivo. ¿Por qué les digo el impacto ambiental? Porque, por ejemplo, si yo tengo que hacer una fundación, una zapata en un terreno X, que por ahí me lo permite hacer, no hay problema. Pero ahora, si yo tengo que hacer la fundación para hacer un puente que pasa un río tremendo, y bueno, tengo que ver qué tipo de fundación voy a usar, cómo se realizaría. El hormigón tiene que ser especial, con aditivos, para que se fragüe rápido, para que se pueda hacer bajo el agua o incluso en el mar, porque la salinidad también influye. A ver, esperen, Valeria, si podés vos silenciar. Ahí está, ahí la silencio yo. Ahí está, listo. Este, les decía, perdón, que bueno, que tienen que ver también el lugar físico, ¿no? De la fundación. Acá en la imagen, ustedes están viendo una zapata común que tiene un inserto metálico, que no sé si se ve el puntero. ¿Se ve el puntero? Este inserto metálico, ¿qué significa? Que acá arriba va a haber después un perfil metálico y ya se construye directamente todo con construcción en seco, ¿no? Pero bueno, la zapata es una zapata, se logra ver el puntero con una parrilla común y después tienen unas vigas y las vigas también van a ser coladas. Y bueno, y es una zapata común, después del inserto se pone todo metálico y toda la estructura ya será liviana. Y acá tienen, por ejemplo, este, las formas de los que son los pilotes o la fundación, algunas que se llaman pozos romanos. Esta fundación que tenemos acá es la zapata. La zapata también puede ser zapata corrida o zapata aislada, como es el caso que vemos acá. La zapata corrida sería que continúa todo, que en otra época se llamaba submuración o cimiento corrido, una cosa así. Y acá tenemos una zapata común con pilotes. Recuerden que también lo pueden hacer con platea de fundación. Y esta es el pozo romano. Bueno, acá tienen distintas características que van a depender ay, perdón, del tipo de suelo. Entonces tenemos, por ejemplo, acá en Salta en general se hace esto que vemos acá abajo, dame un minuto, que es el hormigón pobre o el hormigón de limpieza, que se llama, que es un hormigón que tiene menos cemento y que sirve para lo que les decía recién, matar el terreno. Y después tienen la zapata y acá les ponen un dado, porque este terreno necesita, en general no hace falta, y de ahí la columna. O en este caso, que no necesita tanto,
y tienen un mayor hormigón pobre, que es prácticamente lo que decía recién yo del cimiento corrido, ¿no? Acá tienen los pilotes para que vean cómo funcionan. Este pilote es con zapata por encima, pero esto ha servido para compactar el terreno. O los pilotes pueden estar enterrados así y poner una cierta cantidad de pilotes y de ahí realizar lo que sería la platea de fundación. ¿M? Profe, esas columnas son como en forma de cilindro. Sí, no son columnas, ¿no? Son pilotes. Son pilotes, están enterrados, ¿no? ¿Entendemos? Acá, si ¿Cuál sería ustedes, la diferencia entre pilote y zapata? la zapata es esto superior, es como un zapato, justamente como un dado de hormigón, que es lo que se usa en general para fundar. El pilote son estas pinchos o columnas que van incrustados en el terreno. ¿M? Entonces, cuando vos tenés un terreno blando muy largo, que es lo que ponen acá, suelo blando, necesito hincar para que este suelo con estos pilotes adquieran mayor resistencia. Y como les decía, esto se usa mucho en obras que tienen mucha carga, o sea que son pesadas y que necesitan una casa, salvo que esté en un terreno muy blandito y la casa capaz que tenga 2 pisos, una cosa así, no necesita, con solamente la zapata ya está. ¿M? O la platea, si es que el terreno lo resiste. En general, en Salta se hace toda la fundación con zapatas y con vigas de fundación, como vimos con anterioridad, y encima ya se deja el espacio para que siga la construcción en seco o tradicional o la que quieran. Entonces, como medio ya ir cerrando el tema, dice, las innovaciones del sistema constructivo en relación al tipo de fundaciones, ¿qué es lo que se busca? Obviamente, mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la fundación. En innovaciones dicen también que se busca usar materiales reciclados de bajo impacto. Hay algunos lugares en el mundo que están usando este, materiales que son de residuos reciclados, en vez de ponerles áridos, les ponen, por ejemplo, el polvo PET de las botellas, ¿m? Y bueno, y buscan generar como mayor sostenibilidad. Y entonces, ¿y qué es lo que uno va a tener en cuenta cuando va a elegir el sistema de fundación de la vivienda? Vamos a tener en cuenta la eficacia, el costo y el impacto ambiental de cada opción. Obviamente que vamos a elegir lo que más convenga en relación a esto. La eficacia en relación al costo es fundamental. O sea, si yo con cierto material, quizás en un punto es un poco más caro, pero me lo hace más eficiente y después toda la estructura es más liviana, porque mis zapatas, iba a decir, mis pies, mis zapatos, mis bases son más resistentes y bueno, yo considero esa opción. Y el otro punto que les pongo acá es el tema del impacto ambiental, que para mí sí es importante. ¿M? Ver cuánto se toca o no las características del suelo. ¿Por qué se los digo? No quizás tanto en las fundaciones, pero en otras épocas se han usado muchos químicos que no eran tan buenos en el suelo en general. Y eso después trae otro tipo de problemas de distintas índoles, de corrosión. Ni siquiera, por ejemplo, los sistemas constructivos en las zapatas, sino hasta por decirles, por ejemplo, lo que fueron el tema de las cañerías de plomo y demás. ¿M? Pero bueno, en relación a los sistemas constructivos también es bueno analizar eso y analizar las condiciones, obviamente, del suelo que hemos visto, los plazos de la construcción y el presupuesto, obviamente. O sea, la eficiencia, el plazo, la realización y los costos, que son tan importantes en nuestro país, ¿no? Porque, ¿por qué se los digo?
porque si ustedes tienen un sistema constructivo en zapatas que se hace más rápido, como puede ser la platea, quizás es importante hacerlo, no solo porque sea positivo, sino porque, porque en el plazo se realiza en una sola vez con un hormigón elaborado, por ejemplo, y ustedes ya saben que ese costo es ese. Ahora, si se van haciendo distintos tipos de fundaciones en el lapso del tiempo y la economía es tan fluctuante que uno sabe lo que vale hoy, pero no sabes cuánto va a valer mañana. Bueno, y esto que les decía recién, que tratar de enfocar siempre de minimizar la huella ecológica, ¿en qué sentido? Por ejemplo, en las construcciones. Si yo sé que hacer este tipo de construcción va a generar un problema de desmoronamiento, como les decía, del Cerro San Bernardo, y bueno, tengo que buscar un sistema constructivo de fundación que trate de generar el menor impacto, ¿no? Porque uno no sabe en dónde puede terminar el daño, ¿no? Va en cadena y no sabe cómo va a terminar. Y esto otro que es importante, la reducción de los residuos durante la construcción. En una época se tiraba todo lo que sobraba a la calle y al agua y demás, incluso, por ejemplo, la cal, y a mí me pasó en una obra, re triste la verdad, que, que unos albañiles tiraron, ahí cerca de una obra de donde yo tenía de un country, tiraron unos químicos Zika que eran para acelerar el fraguado y lo tiraron al agua y el agua corrió y lo comieron, comieron, perdón, lo tomaron al agua unos perritos y después tuvieron, en las distintas obras aparecían los pobres perritos. Entonces esas cosas hay que tratar de ser prudente, digamos, ¿no? Nadie dice que no se puedan usar los acelerantes de fragua y demás, y demás químicos, pero a usarlos con prudencia y en especial evitar los residuos. Y bueno, los costos varían significativamente, es lo que hemos hablado, hay que tener en cuenta al ver los costos no solo los materiales, sino la mano de obra, en relación al tiempo, ¿no? Y al plazo. Y bueno, lo que ya hemos hablado de tratar de las tendencias futuras en la construcción es lo que están haciendo ustedes. O sea, ¿qué es lo que se está tratando de desarrollar hoy? Que las soluciones en todo sean más inteligentes. ¿Y a qué nos referimos con inteligencia? A que digamos, al tema de buscar estructuras que se modulen, que permitan un tipo de construcción rápida y adaptable, porque mientras más rápida va a ser, más efectiva es. ¿M? Obviamente que las cosas estudiadas con la resistencia, la sostenibilidad, pero apuntando a esto de la construcción más modulada, que no significa que todo tiene que ser prefabricado, ¿no? Puede ser fabricado in situ, pero realizado con inteligencia a través de la modulación y del estudio del proceso, ¿no? Y bueno, como conclusión, les decía que los sistemas constructivos tienen que asegurar la estabilidad, el sistema constructivo en general, acá en particular, como les decía, la fundación, debe asegurar lo que es la estabilidad y la seguridad de la edificación y también optimizar esto que hemos dicho. Primero, el uso de los recursos, que los recursos son, por un lado, los materiales y por otro lado, es la mano de obra. Y minimizar el impacto negativo que se tiene, que tienen algún tipo de desarrollos de construcción en donde no se han considerado ciertas cosas. O sea, teniendo esta visión de que el desarrollo, digamos, que la obra sea lo más sostenible posible. Entonces, desde la ejecución desde el material que se usa hasta la ejecución, como les decía recién, hasta evitar decirle a los albañiles que no se tiren las cosas por cualquier lado, porque todo genera un impacto. Y esto es lo que veríamos hoy en relación al tema que les decía, que es el tema del estudio del suelo en particular.
que es lo primero a tener en cuenta cuando uno realiza. ¿Y por qué se los doy primero? Porque en realidad el estudio del suelo y el estudio de la fundación tiene que estar pensado en relación a todo el proyecto. No es que yo realizo un proyecto y después veo qué tipo de suelo es, porque quizás me va a modificar el proyecto. Entonces hay que tener en cuenta siempre la estructura, el suelo, las distintas características que hacen al proyecto. ¿M? Manejar todo. ¿Y cómo lo manejamos nosotros? Ustedes que van a estar en la parte de ejecución, obviamente conociendo y pidiendo a los proyectistas que esos estudios se los den para que ustedes sepan cómo manejarse de antemano. Bueno, en relación a este tema, ¿alguien tiene dudas? ¿Quieren que charlemos algo? ¿Alguien tiene algún ejemplo para comentar, para que veamos? Profesora, Profe, esto que, hola, Sí, ¿quién? profe. Sí, Yo le estaba por preguntar, yo justo ahora estamos entrando, hoy día entramos a una obra ah, que qué bueno, está cerca del cerro, sí, detrás a la altura del shopping, sí, ¿sí? Y esa tiene muro de contención, está en los cerros, tienen muro de sí, contención sí, y va en forma escalonada. sí. Pero arriba yo veo donde supuestamente queda la terraza o donde ellos van a hacer un quincho y que la parte del fondo no da a los cerros, pero no tienen muro de contención. ¿Eso sería un problema? Mira, no la conozco a la obra, por eso hacer un juicio de valor sobre algo que no he visto es medio complicado. Siempre lo mismo les digo a ustedes, cuando ustedes le hagan una consulta, siempre vayan a ver primero antes de dar su opinión. Así que, ¿qué es complicado? En general, en general, digamos, si está hecho con un estudio, el ingeniero ha visto qué sectores necesitan muro de contención. Lo que sí sería complicado es que tenga un barranco recto y no tenga muro de contención. Ahora, si el cerro viene en bajada y llega a un muro de contención y después hace como una explanada y viene otro muro de contención y en explanada un muro de contención, no sería problema. Me imagino que la persona que lo está ejecutando lo ha estudiado. Como te digo, Claro, sí viene en forma escalonada, está bien, porque la tierra pero genera una presión. Entonces, y sí, quizás el hecho de que lo hayan hecho escalonadamente es para evitar la presión de una sola cantidad de tierra. Así que no me parece que esté mal eso. bien. Pero yo veo que ahí en la parte, o sea, ya llegando póngale a la galería que está arriba, o sea, Sí. está arriba, en el fondo yo veo las laderas del cerro, no veo un muro de contención. En caso de que se llegue a desboronar el cerro en esa parte, ¿no se vendría todo al quincho? Mira, no, como te digo, no lo he visto, así que no te sé decir. Pero lo que estoy entendiendo es que se ve la ladera del cerro. Si se ve la ladera del cerro Sí, y el sí, cerro está, este, como te decía, forestado, porque lo que contiene a la tierra es justamente las son los raíces árboles. de los cerros, digo, de los árboles, lo que Los árboles. contiene el cerro es las raíces de los árboles. Si está contenido, no se va a desmoronar porque está acorde a esta red que forman los árboles. Ahora, si Ah, se cortan todos los árboles bien, y se talan los árboles, y sí, bueno, eso sí va a empezar a debilitarse y sí se va a ir desmoronando, porque justamente esa es la función de los árboles en el Cerro San Bernardo. Exacto, eso te iba a decir. Lo mismo que acá pone bien. Ignacio, saca la foto y que se lo analice. Yo le dejé
Yo le voy a Sacá hacer un una video foto, porque dale. ahí De todo, teníamos un problema que póngale en la planta baja, o sea, sí, en la planta, o sea, como va en escalonado, teníamos que poner cañerías de cloaca sí, para hacer los baños. sí. Y la única forma de poner era que teníamos que romper el muro de contención, o sea, No está hacer que bueno eso. pasen los caños de 110. Y no podés Y lo pasarlo que por encima. nos decía, No, no, no rompas no, el muro. no porque ya estaban las vigas. Lo que pasa que el muro de Mándame fotos. contención, porque salíamos con las placas debajo de las vigas, entonces rompíamos, pero entre la viga y el muro de contención, Yo no, entonces la ¿cómo? parte superior del muro, La parte superior del muro no hay problema. Obviamente que no hagas abajo, pero no claro, es bueno debilitar ninguna estructura para pasar ningún caño. Eso te lo digo como y consejo. lo que pasa que sí, justamente eso, o sea, nosotros lo planteamos, o sea, veíamos la forma de evitar eso, pero hablé con un ingeniero, un compañero, y le comenté de la situación, le mandé fotos, todo, y él me dijo que no habría problema si era en la parte superior, Por porque no eso, debilitaría, y aparte por que está eso, la viga, por pero en eso te la dije parte de yo. abajo sí La viga es sería una complicado. cosa, la viga es una cosa y el muro de contención es otra, ¿no? O sea, no es que la viga Sí, funciona para una cosa, el muro de contención. Ahora, si lo vio un ingeniero y el ingeniero ya evaluó que la estructura soporta, está bien, ya está, ya lo vio un ingeniero. De todos modos, lo que yo te decía era que no es bueno perforar nunca una estructura para pasar un caño. Ahora, que vos por arriba le piques un poco y lo haya evaluado el ingeniero y diga que eso no generó conflicto, está bien. Pero hay que tratar de no tocar estructuras sí, para pasar cañerías. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces pasa que rompen columnas para pasar los caños de luz, por ejemplo. Debilitan la estructura. Cualquier daño que uno le haga a la estructura se debilita, eso lo sabemos todos. Si lo vio el ingeniero y ya te sí, dijo que es superficial y no es profundo y no le generó daño, está bien. Ya lo vio un bien, profesional, digamos. Y entonces él debe haber bien. analizado este tema del escalonamiento, que a mí no me parece mal, para nada. De hecho, es mejor que el muro derecho, digamos. Ese muro derecho, para que contenga toda la tierra, tiene que ser muy sólido y con mucha estructura. Alguien había visto, pero ahora no le encuentro a la pregunta, si esos muros pasan humedad. Los muros de contención tienen que ser de hormigón Eso armado. pensaba. ¿Cómo? Esos muros, ahí vi en unas partes, en la parte de abajo que ya sale para la calle, más o menos a ese nivel, un poco más alto, tienen unos caños que ya los pusieron cuando armaron los muros de 63. Son varios para que cuando filtre el agua pasen por ahí para la calle. Claro, eso lo debe haber calculado el ingeniero y le debe haber dejado el paso para que pasen por el medio Sí, de la malla que debe haber puesto, porque los muros son de hormigón sí, armado y así está. son hechos con malla. Eso lo debe Sí, haber visto y sí, debe sí, tener. De todos modos, como te decía, una cosa es que pase un cañito y otra cosa es debilitar una estructura pasando caños. claro. O romperla cuando ya está hecha, ahí Exactamente, sería el problema, ¿verdad? Bien. exactamente. Porque por un lado, ustedes, no sé si ya han visto, seguro que sí, que el metal trabaja para lo que es tracción, o sea, que es para el estiramiento de la estructura, y el hormigón para la compresión. Son dos esfuerzos distintos, dos tensiones distintas. Entonces, si yo quito hormigón, bueno, a la tracción quizás no le genere problema, pero a la compresión sí. Entonces, ante una mayor comprensión no va a ser lo mismo la mayor resistencia. De hecho, pasó en una casa que yo también he visto, que me consultaron por eso, porque habían pasado
por toda la viga un caño de luz y le sacaron una parte de hormigón y eso se tuvo que reforzar después porque no quedó resistente. Es una viga que la calcularon, no sé, por decirle, de 20 centímetros, 25 centímetros y le sacaron 5 o 7 para poner un caño y ya no es lo mismo, no va a resistir igual. Entonces, por eso el proyecto tiene que estar lo mayor estudiado posible para que al momento de la ejecución esas cosas no pasen. Entonces uno tiene que saber por dónde va a subir la cañería, dónde va a estar el caño de luz, dónde va a estar los tableros y demás, para que no sea que justo, ay, cuando terminamos de construir rompemos todo para poner eso. ¿Mm? Sí, he Es notado también en muchas obras, profesora, que, que las casas las hacen abajo, o sea, toda la estructura, cuando vamos a plantear los desagües pluviales de las partes de sí, los patios, siempre nos tocamos con las vigas abajo y no nos da el nivel para pasar la bien, o cañería. la hacen muy exactamente. Entonces, bueno, conozco varias personas, varias obras Y han picado que, caño, que no digo, se puede claro. Esos son exactamente, errores. ¿ve? Y da justamente eso, no quieren que rompamos, o sea, pero, o sea, o no hacemos el pluvial, o ahí le hacen como una costura a la viga, la Claro, refuerzan, porque no queda de otra. exacto. Bueno, esos son errores en la planificación de la ejecución de la obra. Porque si se hubiera planificado bien, se hace que el caño pase con la pendiente suficiente para que no toque la viga. Por- Es Exactamente, así. sí. Eso hay que planificarlo. Por ahí la gente en Bien, el acelere o de empezar, quizás los constructores, quizás, no sé, hasta los mismos propietarios diciéndole empiecen, empiecen, no se toman el trabajo de pensar estas cosas que son las de las fundaciones que hablamos, de las submuraciones y demás. Hay que tomarse el tiempo de pensar bien por dónde van a pasar todos los desagües, por dónde van a ingresar los caños de luz, los caños eléctricos. Hoy fue una obra en donde han hecho un matete, la verdad, porque me llamó la chica para hacer una ampliación y cuando vemos la casa tenía mezclado el caño eléctrico con el caño del desagüe de cloaca y en el mismo lado entraba el caño de agua. Y ustedes todos ya deben saber que eso no se puede. Eso no solo es que no se puede por una cuestión de normativa, no se puede porque la norma está para algo, digamos. Si llega a el agua filtrar, o peor, el de la contaminación. cloaca, que es el que más se puede partir, porque el agua dentro de todo no tiene tanta corrosión, pero el de cloaca sí, llega a filtrar en el caño y genera cortocircuito. Y si hay un árbol cerca, hasta que se me puede incendiar. Entonces, por algo se pide que el caño de agua esté separado 1 metro del caño eléctrico y el caño eléctrico esté separado 1 metro del caño de cloaca, no porque se le dé la gana a la norma, digamos. Y la gente, no sé, y es una obra que no debe tener más de 2 años, ya la hizo así, pasaron todo por el mismo lado para que no le moleste y está todo pegado y no contento con el tema que de última pase el caño eléctrico por arriba y los otros abajo, no, encima el caño eléctrico pasa por debajo del de cloaca. Entonces, si llega a filtrar el agua, le va a caer derecho. Y bueno, ya está hecho, hay que verle la solución. Yo le decía que veamos de ponerle algún aislante, algún tipo de como doble camisa de caño, para que, un encamisado que le decimos nosotros, como para que lo proteja aún más, pero bien no está hecho bien. Y las estructuras que pasan, en general, los ingenieros la calculan con tanta coeficiente de seguridad que en realidad este pequeño debilitamiento no le genera conflicto en sí, porque ya está como previsto que van a haber esos errores en la construcción. Los ingenieros ya calculan con el margen de error, digamos. Así que bueno,
María, hola, ¿se Sí, escucha? profe. Ah, bueno. Sí, Bueno, me alegro. Vos lo que necesites, no dudes en mandarme. Vos tenés mi celular, así que saca foto y lo vemos y es muy lindo. Y justamente eso también estaba hablando con la gente de Upateco, de que vamos a visitar alguna obra, por supuesto, de construcción en seco, que es la idea. Ustedes ya sí, construcción tradicional, por lo que veo, ya conocen. sí. Este, Al- así, así que la idea es esa. Estoy tratando de ver la chance de que, bueno, que vamos, no sé si la semana que viene o la otra, pero me tiene que decir también un pateco porque les van a sacar seguros y bueno, en fin. Así que ya vamos a hablar. La idea sería que sea en el horario de esta clase, ¿no? Así que como para qué vamos. Voy a tratar de que sea una obra que esté como en unas primeras etapas, a ver si en el lapso del transcurso de la clase podemos hacer un par de visitas, cosas que veamos distintas etapas de la obra en sí. Así que eso ya les voy a avisar. Si llego a conseguir que nos den el permiso y demás, obviamente les voy a avisar en el grupo, ¿ah? Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta en relación a esto que sería el primer estudio del suelo? Eso es lo que hemos visto. En síntesis, el suelo tiene que ser estudiado, se limpia y se analiza y se prevé la fundación en función a este análisis que se hace. ¿Alguien más tiene alguna duda o ganas de compartir algo como hizo María? Bueno, entonces, ¿les parece que demos por finalizada la clase de hoy? Como les decía la vez pasada, yo ahora les voy a subir los textos o voy a pedir a ver a la Upateco que se los suban. Si tienen algún tema en particular que quieren que ampliemos, me avisan y podríamos desarrollar. La materia, como les decía, son sistemas constructivos, así que en general vamos a hablar en general de todos los sistemas constructivos, pero si tienen algún tema en particular, así como recién comentó Rodrigo, un tema que yo no sabía del tema de los gases que están pasando ahí en la Puna, claro, es lógico que influyen los sótanos. Es lógico porque ejerce presión sobre la contención de esos muros, obviamente. Ese gas que se libera y obviamente va a buscar salir por algún lado. ¿M? Y sí, y sí, sí es así. Así que bueno, es interesante, es muy interesante. Todos vamos viendo y aprendiendo, ¿no? De estos temas. Como yo no he tenido obras más allá de lo que es Salta y los alrededores de Salta, no he manejado esos temas. ¿M? Pero bueno, como les decía, voy a tratar de organizar el tema ahora de la visita a la obra y cualquier cosa que les interese podríamos poner en el foro, en la página de la materia, cosa de que podamos ir viendo esos temas. ¿M? Y bueno, entonces profe, si puede buscar de los pilotes y de cómo trabajarían y cómo se armaría Dale, para armarlos, para verlo. igualmente todavía no hemos visto la fundación. Hoy les hice como una introducción a eso, que era simplemente para que Ah, vean por el estudio del suelo, digamos. La clase de hoy era estudio del suelo. Todavía no hemos visto fundaciones. Ahora que veamos fundaciones, ya bien, vamos a ver en particular, incluso plateas y demás, que no hemos visto nada. Esto era solo para hablar bueno, del estudio del suelo. Así que Profe, bueno, bien. consulta, sí. ¿las clases quedan a las 15 entonces? Entonces quedamos todas a las 15, chicos.
Sí, Sorry que les diga chico, no sé, Sí, pares son. profe. Perfecto. Listo, entonces quedamos a las 15. ¿Y les parece que empiece a las 15:10 o los espero? Porque hoy los esperé mucho. Por eso saqué el tema. Sí, 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 está bueno que el Hoy a las 15:10. 1:30 éramos 4. 4 incluida yo. Era medio triste. Sí, perfecto. Bueno, Bueno, ahora profe, somos 6, no es que somos muchos más. No sé por qué me han desertado 3. Así que bueno. No, sí, más o menos ese es el rango que estamos en las clases, como que algunos están en unas y otros en otras, y entonces a veces hay 6, 7. Nunca estamos todos en todas las clases, digamos. Está bien. Igual, como les decía, los temas que quieran que ampliemos, los veamos, ¿ah? Y bien. bueno, muchas gracias, chicos. Nos vemos entonces. Hasta la próxima clase. Bueno, profe, nos Bueno, vemos, hasta luego. profe, Sí, hasta la hasta próxima luego. clase. Hasta luego.